¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Mil gracias por estar en este foro que se organiza aquí, en la Cámara de Diputados. El foro se llama Generando Arte Clandestino y me parece que la iniciativa se da en un momento crucial en medio de un contexto oscuro, y voy a dar mi opinión acerca de el contexto en el que se genera la cultura y el trato que el régimen da a los jóvenes. Una expresión de rechazo completamente legítima a un candidato presidencial en la IDEO en el año de 2011, donde Enrique Peña Nieto, todavía candidato a la presidencia de la República, fue impugnado por jóvenes estudiantes de aquella institución por las violaciones, pero no nada más a los derechos humanos, sino las violaciones que se hicieron en contra de mujeres y hombres en la represión de Atenco. Está perfectamente documentado. Canal 6 de Julio tiene un documento, un video que no tiene desperdicio, que hay que ver si alguien no tiene la paciencia de checar los expedientes y una serie de recomendaciones, incluso internacionales, que condenaban estos hechos. Y bueno, pues la respuesta estúpida, como suelen ser las respuestas del poder, entre la soberbia y el desdén, señalaron que había porros y gente ajena en esta institución. Eso marcó el nacimiento de un movimiento, el Yo Soy 132, que detonó que los chavos se incorporaran al proceso político, del cual seguramente, como los adultos, están hasta la madre. Y perdónenme por usar el término, pero era lo que en campaña, en ese momento yo era candidato a diputado federal, siempre que he tenido un puesto no lo he tenido que ganar convenciendo a la gente. No me ha tocado estar en ninguna lista de plurinominal, afortunadamente. Y ese momento marcó un antes y después de la campaña. A los chavos les valía nada el proceso electoral, pero a partir de ese momento voltearon a ver por lo menos a la opción de izquierda que nosotros en ese momento proponíamos como el voto a favor principalmente de Andrés Manuel López Obrador. No sin críticas, no sin estas expresiones un tanto fuertes, pero finalmente había participación. Ya no era el desprecio o el desdén del proceso, sino era, nos volteaban a ver, pues, y para nosotros eso ya era una implicación fundamental en un proceso en el que en verdad confiábamos en que se podía dar una transformación en 2012. El 1 de diciembre, como ustedes saben, son los jóvenes los que encabezan las protestas en contra de la compra de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Sobre eso no me voy a abundar, ustedes son gente informada, saben que Peña Nieto durante 5 años que estuvo al frente del gobierno del Estado de México financió su imagen, la fabricó y la compró a Televisa, su principal aliado y promotor. Y ya no hablar de las tarjetas que significaron la compra de voluntades en un país donde unos son muy pobres y los otros todavía más pobres. Entonces la manipulación y función de este tipo de acciones pues es lo más sencillo. Nada más ese día, el 1 de diciembre, tuvimos un meeting en el Ángel de la Independencia y jóvenes que se habían manifestado y personas que no se habían manifestado en esos mítines, pero que habían ido al mítin de López Obrador, se reunieron alrededor de 90 detenciones ilegales. Ahí me tocó sacar a un compañero, Toño Machi, nuestro preso político de Morena, Coyoacán, por el simple hecho de defender a 2 maestras que estaban siendo golpeadas por los granaderos. La mayoría eran jóvenes, ese es el dato.
el 90% de los detenidos eran jóvenes. Obviamente todos salieron porque ninguno tenía elementos para ser perseguido. Entonces estamos hablando de la criminalización de la protesta, pero también la criminalización de los jóvenes, donde aparentemente, más allá de los reglamentos de justicia cívica o de normas penales, hay una especie de convención desde la cúspide del poder y que baja en la sociedad, en el que ser joven, ser pobre y además ser rebelde o crítico genera esta incomodidad hacia el poder que abre las compuertas a la represión, al señalamiento, a la discriminación, a la segregación e incluso a la expulsión. Sobre el tema de la expulsión no me quiero meter mucho. Estamos desde hace años retomando en el Distrito Federal, por ejemplo, el derecho a la ciudad, cómo nos reapropiamos de la ciudad, qué significados tiene la ciudad, significados democráticos, de convivencia, y no esta visión mercantilista de la ciudad, que suprime la plaza pública y el espacio público por la plaza comercial y los espacios desinfectados donde las élites hacen sus grandes negocios y los más pobres no tenemos otra opción más que mirar los aparadores. La realidad de las ciudades ha generado en el mundo el derecho a la ciudad, fíjense. Alguien se reía de mí y decía, pues entonces también hagamos el derecho al campo. No, en serio, la ciudad es la expresión máxima de la democracia y de la justicia. Cuando a Mitterrand le preguntaban qué es el socialismo, él respondió muy espontáneamente: es la ciudad, porque es ese espacio donde la convivencia, los servicios y la posibilidad de acceder a benefactores sociales y del propio Estado se generan en ese ámbito. Y es en la ciudad donde también se disputan los proyectos culturales, los populares y los hegemónicos. Los hegemónicos evidentemente tienen un financiamiento ilimitado y una ideología perfectamente clara. Desde esa hegemonía cultural se nos dicta y se nos dice qué nos debe de gustar y qué no. Qué música, qué teatro, qué cine. Obviamente quien lo puede pagar. Afortunadamente o desafortunadamente hay segmentos amplísimos de la población que no, aunque quisieran, no podrían caer en esas garras mercantilistas de ese poder hegemónico que nos quiere dictar hasta qué nos debe de gustar en términos culturales. En fin, ustedes saben más que eso, más de eso que yo, para eso hicimos este foro. Es una provocación esta idea de arte clandestino, no debe haber arte clandestino, pero tiene que defenderse el derecho a la expresión de los jóvenes, de los no tan jóvenes, y que finalmente la idea de tener estas expresiones que surgen de los barrios, la historia se da en Estados Unidos, pero mis amigos, pues yo vengo de los Culhuacanes, nací en la Ramos Millán en Iztacalco, vivo en los Pedregales, todos los días hay, no me gusta hablar de tribus urbanas, se me hace muy despectivo, pero hay expresiones muy plurales de cultura popular y yo respeto y disfruto todas. Y me parece que de eso se trata esta reunión, este foro. Como siempre, me disculpo si hubo alguna incomodidad en la entrada, creo que ni gorras querían dejar pasar, en fin, esas cosas que miren la casa del pueblo. Ajá. Más temprano que tarde tendrá que ser la casa del pueblo y en eso creo que tenemos que trabajar. Nos quisieran ver desmoralizados, divididos, inactivos, pero creo que la situación está encaminada a ser todo lo contrario. No puedo dejar de mencionar que en este momento tenemos el dolor de 6 víctimas en Guerrero y muchas miles en todo el país. Se habla de más de 100,000. Ni la revolución salvadoreña de los 80s causó tantas víctimas. Se habla de 30,000 desaparecidos porque el gobierno ni siquiera tiene las cifras claras. No le conviene. Y en Ayotzinapa pues hay
Hay dolor y hay desesperación porque hay 43 de sus compañeros, además de las 3 víctimas y de los otros 3 civiles asesinados, que me parece que es indispensable mencionarlo porque son jóvenes, porque son pobres, porque son indígenas, y al parecer esa es la gran incomodidad que se tiene desde la estupidez del poder en contra de su propio pueblo. Ya termino, porque creo que ya me extendí. Mil gracias. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Claro que sí, claro que sí. Y yo espero que en cada foro, en cada espacio, todos seamos portadores de ese planteamiento, de ese propósito, pero que esa indignación también se transforme en movilización, en organización para quitar a esta bola de sinvergüenzas que están en el poder, y muchos son mis compañeros aquí en la Cámara de Diputados, porque más que la verdad. Bueno,